Inglés ciclo 5. Buenos días, en este video voy a explicar cómo realizar el taller de inglés para ciclo 5. Pero primero tener muy en cuenta las siguientes recomendaciones. Por favor, enviar las fotos del siguiente taller al WhatsApp 322-586-5414. Esta nota es para el segundo periodo, muy importante para pasar al siguiente ciclo. Entonces, en esta parte de acá va a estar este video que voy a grabar, muy importante a tener en cuenta para no tener problemas a la hora de realizar los ejercicios. El tema es un repaso de lo que vimos el primer periodo a principio de año, es Comparison of Adjectives, la comparación de adjetivos. Entonces, hay dos partes. Muy importante poner atención a la explicación de estas dos partes. Dice A, en la primera parte, Comparative Form and Superlative Form ER-EST. ¿Qué significa eso? Forma comparativa y forma superlativa que terminan en ER y EST. El primero dice One Syllable Adjective, un adjetivo de una sola sílaba. Entonces, aquí tenemos tres adjetivos de una sola sílaba. Clean, que es limpiar, new, que es nuevo, y cheap, que es barato. Segundo, dice, bueno, es lo mismo que les dije. Después dice two syllables adjectives ending in y or er. Dice adjetivos de dos sílabas que terminen en i o er al final. Por ejemplo, ese son dos sílabas, usted dice easy, dos sílabas y termina en y. Happy es feliz y terminan dos sílabas porque usted dice happy. Pretty es bonito, es de dos sílabas y terminan i porque usted dice pretty, dos sílabas. Dirty es sucio, son dos sílabas y termina en y. Y clever es inteligente, son dos sílabas y termina en er. Clever. Bueno, muy importante tener esto en cuenta, porque aquí en el cuadro aparece la forma. Aquí tenemos positive form, la forma positiva del adjetivo. ¿Cuál es el adjetivo? Clean, limpiar. Una sola sílaba, como dice aquí, una sola sílaba. Clean. La forma comparativa para yo decir Pereira es más limpio que Manizales, por ejemplo. Usted dice cleaner y le agrega er a este adjetivo de aquí, a este de aquí, cleaner. Pero si usted va a decir en superlativo, la forma superlativa, que Pereira es el más limpio o Manizales es el más limpio, usted tiene que decir the cleanest, de el y cleanest, más limpio. Entonces, este es un comparativo cuando yo comparo dos cosas y este es otro superlativo cuando yo digo que algo es lo mejor que todo. Bueno, la segunda parte tengo, esta es la primera parte, de una sola sílaba o de dos sílabas, pero con esta excepción, que termina en y o er. El segundo punto dice comparative form and superlative form, more, most. Forma comparativa y forma superlativa, más y más. ¿Por qué más y más? Porque significa lo mismo. More y most significa lo mismo, pero se utiliza para diferentes cosas. Así como les decía aquí, es cuando comparo dos cosas, y aquí es cuando digo que una cosa es la mejor que las otras. Entonces dice forma comparativa y forma superlativa, más, más. Dice la instrucción, adjectives of three or more syllables, adjetivos de tres o más sílabas, 4, 5, 6, ¿cierto? Y adjetivos de dos sílabas que no terminen en y o er. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, si terminan y o er, aplica esta regla. Aplica esta regla aquí arriba, que usted agrega er o est. En cambio aquí no sucede esto. ¿Por qué? Vamos a ver este cuadro. Dice positive form, forma positiva.
¿Cuál es el adjetivo que vamos a utilizar? Difficult. Difficult tiene 3 sílabas. Difficult. Entonces, la forma comparativa para yo decir, por ejemplo, matemáticas es más difícil que inglés, usted va a decir more difficult, más difícil, ¿cierto? No como acá que también significa más limpio, pero ¿por qué? Porque le agregué ER. Y la forma superlativa de yo decir el más difícil, por ejemplo, en matemáticas es el más difícil, sería most difficult, el más difícil, most difficult. No como acá, que más limpio significa cleanest, porque agregué ST, como lo dice aquí en la regla, sino que le agregué most, como lo dice aquí en la regla. Bueno, espero que eso esté muy claro. Bueno, y la tercera cosa a tener en cuenta es comparative form and superlative form, irregular comparison. Dice, forma comparativa y forma superlativa, comparaciones irregulares. O sea, que no aplica ni esta regla ni esta regla. Son irregulares. O sea, hay que aprendérselos de memoria. Son solo 4. ¿Cuáles son los adjetivos? Estos. Good, que significa bueno. Bad, que significa malo. Little, que es pequeño. Y far, que es lejos. La forma comparativa de estos adjetivos acá sería better, para yo decir más bueno que. Por ejemplo, Bogotá es más bueno que Medellín. Y para yo decir el más bueno, digo best. Por ejemplo, Bogotá es el mejor. Bogotá is the best. Worse, ya dije que esto es malo. Para yo decir comparativo de malo, más malo que, digo worse. Por ejemplo, un perro es más malo que una gallina. Entonces utilizo worse. Y worst, con esta parte de acá superlativo, cuando yo digo los zorros son los más malos o los perros son los más malos, utilizo worst. Little es poco o pequeño. Para yo decir más pequeño o más poco que, debo decir less. Y el más poco o el más pequeño, debo decir least. Por ejemplo, el chocolate es más poco que el azúcar. Entonces utilizo least o less. Y for es lejos. Para yo decir, por ejemplo, semanas más lejos que Marquetalia, voy a utilizar further. Y para yo decir duradas el más lejos, utilizo furthest. Bueno, teniendo en cuenta estas 3 explicaciones, vamos a realizar 2 ejercicios, que son los siguientes. Fill in the correct forms. Completa las formas correctas. Dice, positive form, la forma positiva de los adjetivos. Muchos los vimos en clase. Aquí dice comparative y aquí dice superlative. ¿Qué es lo que van a hacer? Simplemente colocar aquí, por ejemplo, cold. Como es de una sola sílaba, agrego colder. Aquí sería coldest. Uy. Bueno. For es lejos, pero es irregular. Entonces voy a decir aquí farther. En superlativo sería farthest. Quick es rápido. Entonces más rápido sería quicker. Más rápido, pero el superlativo sería quickest. Slow es lento. Entonces aquí voy a decir slower. Y más lento, pero el superlativo sería slowest. Tired es cansado. Aquí sería entonces, es más cansón que tired. Y en este otro sería okay, often. Bueno, entonces la idea es que ustedes realicen estos ejercicios en el cuaderno. Son muy fáciles, son aproximadamente 25 y lo realicen en el cuaderno, teniendo en cuenta esa explicación de la parte de aquí arriba. Y por último tenemos esto aquí que dice fill in the correct form of the words in brackets, comparative o superlative.
Completa la forma correcta de las palabras entre paréntesis, comparativo o superlativo. El primero dice, My house is big than yours. Mi casa es grande que la tuya. Entonces aquí debo de utilizar comparativo y no superlativo porque estoy comparando mi casa con la tuya. Entonces debo decir, My house is bigger than yours. El segundo dice, This flower is beautiful than that one. Esta flor es hermosa que esa. Entonces estamos comparando esta flor con esa flor. Por lo tanto debería ser This flower is more beautiful than that one. ¿Por qué utilizamos more beautiful? Porque beautiful es de 3 sílabas, entonces no podemos colocarle er, sino que more, por ser de 3 sílabas, este adjetivo. Bueno, 3 dice, This is the interesting book I have ever read. Este es el libro interesante que yo jamás he leído. Entonces aquí no estoy comparando dos cosas, simplemente estoy hablando de un libro que fue el más interesante que yo he leído. Entonces aquí voy a decir, este es el más interesante libro que yo jamás he leído. Bueno, superlativo, o sea, este de acá y no este de acá. En el número 4 tengo non-smoking usually live long than smokers. Los no fumadores usualmente viven más harto que los fumadores. Aquí estamos comparando los no fumadores con los fumadores, entonces debo colocar esta misma frase, pero con este cambio, longer. Bueno, 5. Which is the dangerous animal in the world? ¿Cuál es el peligroso animal en el mundo? Estamos hablando solo de un animal, entonces podríamos decir cuál es el más peligroso animal en el mundo. Entonces sería most dangerous. Entonces primero es un superlativo porque no estamos comparando ningún animal con otro animal, simplemente estamos diciendo que es el más peligroso. Entonces dangerous es de 3 sílabas, por lo tanto debemos de colocar most. 6 dice, A holiday by the sea is good than a holiday in the mountains. Un festivo en el mar es más bueno que un festivo en las montañas. Es un comparativo porque estoy comparando dos festivos. Entonces vamos a, digamos, transformar este adjetivo. Ya dijimos que este adjetivo es irregular. ¿Por qué? Aparece aquí good, irregular, entonces debo colocar better. Entonces, ¿cuál es el cambio de esta frase? Colocar aquí en el medio better. O sea, la misma frase, pero cambiando este good por better. 7. Dice, It is strange that often a Coke is expensive than a beer. Es extraño, pero frecuentemente una gaseosa es más costosa que una cerveza. Entonces estoy comprando una gaseosa con una cerveza y expensive es caro y tiene 3 sílabas, entonces aquí debo colocar most expensive. 8. Who is the rich woman on earth? ¿Quién es la rica mujer en el mundo? Solo estamos hablando de una sola mujer, entonces vamos a colocar aquí richest, que rich es una sola sílaba y como es superlativo agrego es, superlativo. Ya casi para terminar, the weather this summer is even bad than the last summer. El clima este verano es aún más malo que el pasado verano. Estamos comparando dos veranos, el presente y el pasado. Y bad es malo y es irregular porque aquí lo dijimos. Entonces vamos a colocar worse porque estamos comparando dos cosas. Entonces es la misma frase pero con este cambio. Aquí voy a colocar worse. Cambio este por worse. Y por último tenemos he was the clever thief of all.
Él fue el más inteligente ladrón de todos. Entonces, este clever, como aparece aquí en el primero, clever, entonces aquí debemos de colocar EST. Mejor dicho, vamos a cambiar este clever y lo vamos a dejar cleverest. Así. Bueno, muy fácil. Por favor, estos ejercicios me envían la fotico, entonces que les vaya muy bien. Muchas gracias.